Bueno, profe, primero que nada, muy buenas tardes. Hola. Muchas gracias por su tiempo. Y bueno, la entrevista gira en torno a la relación que usted ha tenido en su vida profesional y personal entre la filosofía y la religión. Ok. Entonces, pues, vamos a iniciar con unas preguntas de índole un poco personal, y ya después se desenglosará más hacia lo académico. Perfecto. Muy bien, la primera pregunta, ¿usted practica activamente alguna religión? Sí, soy católico romano, Ok, practicante. católico, romano, practicante, muy bien. Luego, ¿qué importancia ha tenido la práctica de la religión a lo largo de su vida? Bueno, Usted. desde casa yo tenía un dilema porque mi mamá fue educada en colegio de monjas, sí, unas monjas muy buenas monjas, o sea, una congregación bastante crítica, bastante pensante. Se llaman las Misioneras Eucarísticas de la Santísima Trinidad. Ok, Están catalogadas como una de las obras de la cruz, para que tú ubiques, es un movimiento parecido a lo que hay en Huexotitl, ok, es que ellas eran un poco más contemplativas. Mi mamá estuvo en un convento, ¿sí? Como internada, cuando existía todavía esta figura del internado. Cuando mi mamá estudió había dos, ese y el de la América. Entonces ella estuvo internada, tuvo una educación religiosa muy estricta y coqueteó con la idea religiosa hasta que se le atravesó a mi papá, ¿no? Pero mi papá no es un practicante muy devoto, ¿no? O sea, papá se confiesa católico, pero en realidad no practica, no frecuenta los sacramentos. Entonces tuve siempre como esa dicotomía, ¿no? Seguir a papá o seguir a mamá. La verdad es que siempre fui más de mamá. Papá no tuvo ninguna interferencia en eso, ¿sí? Y pues digamos que siempre fui más o menos piadoso, por llamarle así, pero nunca con un sentido amplio. No fue hasta la escuela que empecé con un compromiso más activo porque pues, me iba de misiones con el colegio. Era un colegio de ultraderecha, el Instituto México de Puebla, no me da pena decirlo, que está cumpliendo 40 años. En aquel entonces era un colegio joven que tenía muchos laicos que provenían del Benavente, que no eran religiosos, no eran sacerdotes, pero pues eran muy estrictos, ¿no? Muy estrictos en su formación, y pues de ahí saqué cosas buenas, saqué cosas malas. Me hicieron ver a un Dios muy castigador, muy brutal, muy jerárquico. Me ponían a ver el Rey León, por ejemplo, en clave cristiana. Caray. Para entender el dilema de la autoridad, el por qué Mufasa era el verdadero rey, pues así, unas cosas muy locas, ¿no? Ajá. Y pues de ahí yo salgo un poco tocado, la verdad, o sea, salí como muy fanático y me vine a curar aquí, me vine a curar a la Ibero, pues cuando empiezo a ver pues, la mentalidad de los jesuitas, ¿no? Y pues también por la naturaleza de mi carrera, eso era ciencias humanas. Pues ahí pude conciliar, ¿no? Como la religión con mi parte racional. Pero digamos que siempre estuvo presente. Ya, la religión. Sí. Perfecto. Bueno, ¿ha usted tenido acercamiento, acceso o incluso ha cursado estudios en teología? Sí. Tengo un grado en un organismo eclesial que era la pastoral universitaria. Ok. Aquí. Sí. La gente llaman los Cruzados de Cristo Rey. Y ahí tomé todos los diplomados que ofrecían en Sagrada Escritura, en Teología, en Exégesis Bíblica y en una cosa que se llama Cristología. Y luego me fui con los dominicos y ahí tomé un diplomado que se llamaba Diplomado en Estudios Medievales. Pero pues más que otra cosa era un diplomado en Teología medieval. Entonces, digamos que es lo que tengo grados y tengo por lo menos unas 5 o 6 cátedras quino, que son las que ofrecen aquí. Se llamaban los diálogos entre fe y cultura. Entonces digamos que ha sido como de la parte más drástica de mi parte religiosa y ya de la parte de estudiante y también como profesor aquí en la Ibero. Ok, perfecto. Bueno, también tengo entendido que tiene estudios en filosofía. Sí. ¿Cuáles han sido estos estudios? ¿Qué ramas de la filosofía ha estudiado? Cuando era ciencias humanas aquí en la Ibero, una parte muy importante de la formación era formación filosófica, ¿sale? Pero después, cuando me voy a estudiar lingüística, pues también hay una revisión como de
todas las fases de la historia de las mentalidades, ¿no? Es decir, no era una formación filosófica como tal, ¿sale? Pero la incluía. Y después cuando estudio estética, pues es una rama de la filosofía que estudia la percepción. Siempre sientes la percepción de la belleza, que es más amplia, pero digamos que siempre estuvo presente de ladito. O sea, no tengo una licenciatura en filosofía, pero siempre estuvo presente en todos mis estudios. Entonces digamos que me acompañó. En todo el trayecto que yo te cuento, me acompañó. Y llevé en la prepa, y bueno, aquí tomé pues, cuántas materias de filosofía, las que quieras, ¿no? Entonces, ¿no es equivocado pensar que a la par de los estudios, digamos, más formalizados en teología y en religión, también ha tenido un fuerte contacto con la filosofía que aparte ha estado presente? Sí, siempre. Ah, ok. Perfecto. Indivisible. Okay. Bueno, en este contexto de ambos estudios, tanto religiosos, teológicos como filosóficos, ¿ha existido alguna figura académica, ya sea un profesor, algún padre, o incluso alguien cercano a usted, un familiar o un amigo, bueno, usted me comentaba su nombre, que haya influido en las posturas que toman estos ámbitos? Sí, claro. Pues primero mamá, ¿no? Perfecto. Mamá con una sabiduría muy práctica, no académica. Pero después sí hay un maestro laibero, ya jubilado, Salvador Segura Levi. Ajá. Ustedes lo conocen como el papá de José Pablo. Chava. Sí. Sí. Chava me acompañó a un curso con un jesuita venezolano, bueno, español, nacionalizado venezolano, Pedro Trigo. Y el seminario era sobre teología de la liberación. Y ahí hice gran amistad con él y formamos un grupo que se junta todos los viernes, ¿vale? Todos los viernes nos juntamos a discutir temas de teología, temas de Sagrada Escritura, y pues ese grupo ya cumplió 9 años. Entonces Chava pues, ha sido como una especie de maestro Jedi en estos pasos. Obviamente pensamos distinto, ¿no? Hay ideas que tiene Chava que yo no comparto y viceversa, pero digamos que hemos caminado, ha sido un acompañante. Y así como Chava tuve varios que no duraron, porque yo me fui, porque no tomé todos los cursos, etcétera, pero uno importante, Alejandro Calva Amsler, un carmelita, doctor en filosofía, que me dio un curso sobre Edith Stein, una filósofa alemana de tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que el padre Calva me dio una gran perspectiva sobre mis estudios filosóficos. Y pues ya en la universidad, Gerardo Rivas, el doctor Gerardo Rivas, también doctor en filosofía, él me dio filosofía del arte. Creo que él también fue una presencia constante, pero en la mezcla de estos, Salvador Segura, hasta la fecha digo, trabajamos juntos, ¿no? Ahí Estamos sí. dando el diplomado en Historia de las Religiones y Espiritualidad juntos aquí en la Ibero. Okay. Entonces la figura de Salvador Chava ha sido la más constante. Sí, Pues. 9 años. Bueno, sí. Está bien. Bueno, aquí viene, digamos, lo interesante del asunto. Dentro de esta formación académica religiosa que usted ha tenido a lo largo de los años, se le han presentado contradicciones entre ambos caminos, por así decirlo, digamos, la filosofía, la teología, la religión, y si se le han presentado, ¿cómo ha sido el lidiar con ellos? Yo creo que en todos los casos coinciden con crisis personales. ¿Sí? Ha habido veces, por ejemplo, en el que quieres darle salida teológica a un dilema y no puedes. Porque no estás dispuesto a acceder a una especie como de pensamiento mágico, no quieres acercarte a este Dios por X cuestión, ¿no? Porque te sientes culpable, porque te sientes pecador, porque te sientes lejano, porque te sientes distante. Y a lo mejor el dilema no tiene solución teológica, pero sí tiene solución del lado de la filosofía. Yo creo que ha habido varias etapas que han coincidido con crisis personales, que han implicado una fuerte reflexión de las dos. Entonces, a lo mejor hubo un filósofo o un teólogo que me marcó, ¿no? Te pongo uno. C.S. Lewis, el autor de Narnia. Sí. C.S. Lewis fue un escritor de fantasía, pero también fue un buen, no teólogo, pero escribió mucho sobre espiritualidad. Hay un periodo de mi vida donde mi padre queda inválido, ¿sí? Le perdemos una casa y
y donde mi hermano le da esclerosis múltiple. Un tiempo muy duro y todo coincidió con un verano. Entonces, la lectura de Lewis me mantuvo a flote. Lewis tiene un libro, es un tratado, que se llama Una pena en observación. Él escribió eso cuando se le murió su esposa. Es un tratado sobre el dolor y cómo lidiar con él. Tiene otro que se llama El problema del dolor, pero Una pena en observación creo que es el más importante en este sentido. Yo creo que la lectura de Lewis le dio causa a todo lo que yo estaba sintiendo, que eran muchas cosas muy negativas, ¿no? Y que fácilmente te podían hundir, te podían jalar hacia abajo. Entonces, en Lewis y en otros filósofos, en otros teólogos, yo encuentro como un salvavidas. Y la verdad es que hoy los recuerdo como con mucho cariño, porque pues, me sirvieron. O sea, encontré como el nexo entre la vida y el conocimiento. Pero pues es solo una etapa, ¿no? Después, cuando me casé, por ejemplo, estaba leyendo a otros filósofos un tanto menos sombríos, un poco más alegres. Por mi esposa, por ejemplo, llegué a un gran rabino, Baal Shem Tov, que escribe mucho sobre la alegría. Ese fue un periodo muy alegre de mi vida que yo combiné con la lectura de Baal Shem Tov. Y así. A veces coincide, a veces no coincide, pero yo creo que lo buscas inconscientemente. ¿Sale? Como que coqueteas con un autor que pueda hablar de lo que tú estás sintiendo en el momento a partir de la teología o a partir de la filosofía. Yo creo que lo buscas inconscientemente. Entonces, inconscientemente buscas el camino, ya sea teológico o ya sea filosófico. Sí. Okay. No tienen por qué estar peleados, ¿no? Ajá. Entonces te digo, yo creía en una teología de los pobres, del compromiso social, de la lucha de clases. Y pues resulta que hay gente que ve las cosas distinto desde otras partes del planeta, ¿no? A lo mejor en Europa no tienes esta enorme desigualdad y hay una teología distinta. Ajá. Pero yo no la conocí hasta mucho después. ¿Sí? Hoy creo que la modero, o por lo menos reconozco sus límites. Hay cosas que solo funcionan en América Latina, hay cosas que solo funcionan en Europa. Okay. Y me sirve mucho a la hora de explicarlo. Entonces, se ha visto en la necesidad de confrontar las posturas Sí. que usted tiene de acuerdo a los contextos. Sí. Pero eso no ha derivado en un conflicto, vaya, muy grande. No, los conflictos son generalmente metodológicos. Quieres llegar por A, quieres llegar por B, quieres llegar por C. Y a nivel personal tampoco. A nivel personal, pues yo creo que vas reconociendo que la historia de la filosofía y la historia de la teología es tu historia. Hay periodos muy idealistas, hay periodos muy de desilusión. Ajá. ¿Sí? Hay periodos muy realistas y así, como que vas pasando por todas y cuando estudias estas cosas pues también pasas por todas, ¿vale? Ok. Es algo que en la clase de teoría del conocimiento yo intento dejar muy claro. La historia de la filosofía es nuestra historia personal. Ajá. Cada quien tiene momentos que concuerdan con las posturas, Sí. con lo que va conociendo. Literal. Perfecto. Ok. Dicho lo cual, y a manera de conclusión, me resta preguntarle, ¿cómo dibujaría usted la línea entre las posturas filosóficas, las posturas religiosas, para llegar a estas conclusiones? ¿Cómo discierne usted entre dichas posturas? Hoy la filosofía rechaza, o por lo menos ha superado, la necesidad de un principio inmóvil. ¿Sale? Hay muchas cosas en teología que la filosofía dirá, bueno, son pláticas con un amigo imaginario. Son reflexiones sobre un amigo imaginario en la cual no deberíamos perder el tiempo, ¿no? Hoy la teología está infravalorada. ¿Sí? ¿Quiénes la estudian? Pues solo los sacerdotes y las señoras de parroquia, ¿no? Nada más. Pero aquí tenemos un diplomado en teología, ¿no? Aquí tenemos estudios de teología, tenemos cátedras que tratan de vincularlo con el mundo real. Hay cosas del mundo real de las que la filosofía puede dar cuenta, ¿sí? Pero para los creyentes la mirada teológica siempre va a ser necesaria, ¿sí? Sobre todo en cuestiones que tienen que ver con el ordenamiento del mundo, ¿vale? La filosofía te explicará, describirá, pero la teología dirá, Dios quiere que así sean las cosas, o al revés, Dios no quiere que sean así las cosas. Entonces, cuando te das cuenta que Dios no quiere la pobreza, por ejemplo, que Dios no quiere el sufrimiento, que son afecciones que a veces nosotros mismos provocamos,
que el mundo ideal en la mente de Dios funciona de otro modo, pues tienes como elementos, como creyente. El que no sea creyente, pues tomará de ahí ideas, reflexiones, entenderá cómo pensaban la gente en el pasado, ¿no? Pero a veces yo encuentro mucho sentido en la imbricación de las dos, ¿vale? Y a veces no. A veces sí necesito una mirada filosófica que ponga el dogma entre paréntesis, ¿sí? Y después vendrá la teología a decirme más cosas. Pero hoy, por ejemplo, hay mucha urgencia de poner muchos dogmas entre paréntesis para poder discutir contenidos religiosos sin tapujos, sin limitaciones y sobre todo sin una mordaza. Pues hoy ya no hay esa policía del pensamiento, pero a veces son barreras que nosotros mismos nos ponemos. ¿Vale? Hermanita, ¿te puedo llamar en un minuto? Es que ando en una entrevista. Venme los bambús en 10, 15 minutos. Vale. ¿Se cortó? Sí. ¿Quieres que te diga la conclusión? Sí, por favor. Es más bien, lo que le pregunté Ahí va. y sobre todo la línea con lo absurdo, que usted no sabe Bien. gracias. Sí, hay contenidos teológicos que rayan en el absurdo si los ves desde el lado de la filosofía. Ajá. ¿Vale? La existencia de un Dios y su acción en el mundo pues son cosas que hoy podemos poner en tela de juicio. Se acaba de morir Stephen Hawking, ¿no? Sí. Stephen Hawking dedicó su vida a explicarnos que hay un universo que se mueve solo, que se mueve con reglas concretas, que no dependen de nosotros y que no son morales. Esas fuerzas no son morales. Entonces, si nosotros hacemos una observación sincera de la naturaleza, nos daríamos cuenta que esas fuerzas, en efecto, no son morales. Pero el creyente querrá darle sentido. ¿Sí? Hay elementos de la vida que exigirán incluso un examen filosófico y rara vez exigen uno teológico. El teológico como que se lo relegamos a los creyentes. Yo creo que hoy son necesarias esas dos. ¿Sí? El creyente no necesariamente está en una especie de minoría de edad mental. ¿Sí? Solo que trata de explicarse las cosas con otros elementos. Y a veces la mirada teológica se vuelve necesaria por eso. ¿Sí? Esta universidad es un buen lugar para esos dilemas, ¿no? Porque es una universidad ignaciana que está abierta a todas las religiones, a todos los ateísmos, a todas las creencias, siempre y cuando tengan más o menos que ver con los postulados de Jesús de Nazaret o los ideales de Jesús de Nazaret. Pero está abierta a la discusión. Aquí cabemos todos. Cabemos los creyentes, cabemos los no creyentes, caben incluso en la cátedra. Se filtran a veces me salen, ¿no? Pero el chiste pues, es mantener ese sano equilibrio, ¿no? Entre lo que yo creo, lo que yo pienso y lo que creen y piensan los demás. En esta búsqueda de la verdad nos hará libre. Entonces tiene que ser asequible, esa verdad tiene que ser asequible y tanto la filosofía como la teología pues, le han apostado a encontrarla. Pues, si van a ser herramientas que nos van a servir, adelante. Si van a ser tapujos, si van a ser obstáculos, si van a ser, ¿cómo decirlo? Si van a ser elementos de división, entonces sí los haremos a un lado. Pero hasta ahora, pues yo creo que la universidad mantiene un equilibrio. Piensa en esta campaña de la basura cero. La basura cero empezó por una encíclica del Papa, ¿sí? Que la universidad pensó cómo la vamos a tomar en serio. Es una encíclica que habla sobre el medio ambiente. Es un texto teológico dedicado a los creyentes, pero también a todos los hombres de buena voluntad. Entonces la universidad dice, ¿cómo nos vamos a tomar en serio la encíclica? Pues si por lo menos dejáramos de producir tantos residuos, sería una forma de tomarnos en serio la encíclica. Es una iniciativa creyente, pero que va a afectar la vida de todos, creyentes y no creyentes. Ahí lo tienes, y está funcionando, y creo que está funcionando bien. Ahí lo tienes. Perfecto. Bueno, profe, muchísimas gracias. ¿Algo que quiera agregar, una conclusión personal? No, solo ¿algo más? No desaprovechar las materias que hablan de estos dilemas. ¿Vale? No desaprovechar las materias que hablan de estos dilemas. Okay. ¿Vale? No son de relleno, no nada más de Saru, no son las de tronco común, son materias de las que se pueden sacar muchas cosas. Hay muy buenos maestros en esta universidad. La onda es buscar el justo equilibrio, vaya, Sí. entre lo que se cree y lo que se sabe. Sí. Ok, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Es usted. No, hombre.